Llegó el verano, vamos a crear jabones de colores que te encantarán. Para nuestro jabón de coco cremoso vamos a utilizar 100 gramos de base de glicerina blanca, medio gramo de aceite de coco fraccionado. Si no tienen aceite de coco fraccionado, pueden utilizar aceite de coco normal, medio gramo de pantenol, 20 gotas de fragancia de coco. Comenzamos cortando nuestra base de glicerina en cubos pequeños para que sea mucho más fácil fundirlo y funda parejo. Vamos a ponerlo en una jarra y lo vamos a reservar. En una báscula de precisión vamos a pesar medio gramo de pantenol, es la llamada vitamina B5. Vamos a disolver nuestro pantenol con glicerina líquida, aproximadamente 6-7 gotas. Si ustedes la consiguen líquida, porque el pantenol se puede conseguir líquido o se puede conseguir en polvo, tienen que hacer el cálculo mirando en la etiqueta la disolución que tiene. Tendrían que añadir algo más de pantenol para que tenga la relación exacta. Si ustedes la consiguen en polvo, va a ser mucho más pura que si la consiguen disuelta en glicerina. Pero la versión líquida es totalmente válida, lo que la proporción de pantenol va a ser menor. Así que tendrían que poner algo más. Una vez hacemos una pasta, vamos a agregar el aceite de coco. Vamos a poner medio gramo. Lo integramos. Recuerden que el pantenol no se va a disolver en el aceite, solo vamos a hacer una pasta. Para que nuestro pantenol no se alteren las propiedades, debemos controlar la temperatura. Ahora, cuando la tengamos fundida, yo ya les explico el truco perfecto para que se den cuenta en el momento que tenemos que integrar, ya sea el pantenol, los aceites como la fragancia. Una vez tengamos nuestra base de glicerina fundida, rociamos alcohol de 96 grados para eliminar burbujas. Y uno de los trucos para darnos cuenta si está a la temperatura ideal es ver si gotea, aún no está en la temperatura ideal, está mucho más elevada la temperatura. Tiene que ser un hilo. Entonces esperamos, nos vamos a ir dando cuenta también que las paredes se empiezan a solidificar. Ahí ya se está haciendo hilo. Entonces está a una temperatura en donde no nos va a alterar las propiedades de los aditivos y tampoco nos va a evaporar las fragancias. Vamos a incorporarlo. Y por último vamos a incorporar la fragancia. Aproximadamente 20 gotas. Estoy usando esencia aromática de coco.
unas 20 gotas. Fíjense en que esta esencia aromática colorea bastante nuestra preparación. Rociamos alcohol para eliminar burbujas y vertemos rociamos alcohol para eliminar burbujas y ya tenemos nuestro jabón de coco cremoso listo. Si deseamos hacer algunas incrustaciones, fundimos base de glicerina transparente o blanca, perfumamos, vamos a fundir la cantidad necesaria y ponemos unas gotitas en proporción y vamos a hacer unas incrustaciones. Rociamos alcohol. Cuidado porque estos moldes vienen como abiertos. Una vez tengamos listo nuestras decoraciones, vamos a desmoldarlo. Con mica rociamos alcohol para crear una pintura. Y con una pistola de calor vamos a calentar la superficie para pegar las incrustaciones. Rociamos alcohol y ya ha quedado precioso. Recuerden envolver en papel de film para que no pierda humedad. Si desean fijar aún más la pintura, deberán de rociar laca de pelo para fijar lo que es la mica.
jabón de coco cremoso. Para preparar 100 gramos de este jabón, necesitaremos 100 gramos de base de jabón de glicerina blanca, medio gramo de aceite de coco fraccionado, medio gramo de pantenol, 20 gotas de fragancia cosmética de coco y, de manera opcional, una pequeña cantidad de mica blanca o dorada para decorar. Esta fórmula es sencilla, cremosa y perfecta. La base de glicerina blanca crea una barra de aspecto suave y luminoso. La glicerina es una sustancia humectante, lo que significa que atrae y conserva la humedad sobre la superficie de la piel, proporcionando una sensación más confortable después del lavado. El aceite de coco fraccionado aporta emoliencia y ayuda a que el jabón se deslice suavemente sobre la piel. A diferencia del aceite de coco convencional, permanece líquido, es ligero y se incorpora con facilidad a la base de glicerina. Debemos utilizarlo en una cantidad pequeña para no reducir la espuma ni ablandar demasiado el jabón. El pantenol, también conocido como provitamina B5, es un ingrediente humectante y acondicionador. En un producto de aclarado como el jabón, contribuye a mejorar la sensación de suavidad y ayuda a que la piel no se sienta tan tirante después de la limpieza. La fragancia de coco le dará ese aroma dulce, cremoso y tropical que nos recuerda a la playa, al verano y a las vacaciones. Llegó el verano, vamos a crear jabones de colores que te encantarán. Coco, sandía, piña y limón, 31 fórmulas llenas de inspiración. Una para cada día, fáciles de preparar, con aromas tropicales y diseños para enamorar. Con glicerina y mucha ilusión, transforma tus ideas en una colección. Dale amor, comparte y ven a descubrir. Tu gran proyecto comienza aquí. Dale amor, comparte y ven a descubrir. 31 fórmulas, aprende y emprende. Tu gran proyecto comienza aquí. Espero que te haya servido la información. Nos vemos en el próximo video.